Además, Torrevieja para mí es una ciudad entrañable, con mucha tradición marinera y es pionera en muchos campos de actuación en el mar. Bien, aunque va a ser un poco densa, voy a hacer la conferencia lo más agradable posible y, lógicamente, en base a las imágenes. Las áreas marinas protegidas, actualmente España es uno de los países con más áreas marinas protegidas, o sea, como ha dicho María Luisa, de superficie marina de Europa. Hemos llegado hasta el 12%, pero el objetivo es llegar hasta el 30% en el 2030. Y nosotros también servimos de ejemplo a varios países del Mediterráneo para que ellos la puedan introducir en sus países. Entonces, voy a hacer una pequeña introducción del porqué de esta reserva marina, la biología de las especies, los hábitats, porque no es fácil hacer una reserva marina. Todo el mundo puede decir, bueno, pues aquí hacemos una reserva marina. No, hay que saber por qué se protege esa zona, si hay especies de interés pesquero, de interés en la protección, si hay hábitats vulnerables. Hay que hablar con los pescadores, hay que hablar con los usuarios y empresarios turísticos, porque vivimos en una zona turística, en fin, que es compleja, pero al final nos da grandes satisfacciones. De hecho, Tabarca ahora cumple 35 años desde que se formó y todo el mundo quiere reservar marinas. Bien. Vamos a hablar un poco, una introducción a la biología de las especies marinas, la gravedad de los impactos marinos, qué tipos de áreas marinas protegidas hay. Vamos a poner un ejemplo, la Reserva Marina de Tabarca, pero también vamos a hablar de la futura Reserva Marina de Torrevieja, que está Bien. Algunos conceptos básicos de las especies marinas. Hay especies y hábitats clave. Voy a incidir en los hábitats porque es lo que nos va a permitir cartografiar bien la zona y delimitar bien la reserva. Lo que es el triángulo migratorio, el poder de las abuelas, el hermafroditismo, que tienen muchas especies, o sea, son machos y hembras al mismo tiempo, el efecto Allen y la explotación de biomas, adultos, juveniles, larvas, que es lo que se llama, allá utilizamos muchas palabras inglesas, que es el estilón. ¿Y cuánto vale un pez vivo? Un pez muerto. Y después de todo, pues hacer el enfoque ecosistémico de la zona. Y también la gestión de posibles conflictos que se generan, porque lógicamente siempre que se hace una reserva marina hay conflictos. Bien, la particularidad de la vida marina es que en el mar el desarrollo directo que tenemos nosotros, vivíparo por huevo, como sabes, normalmente es muy raro. Como esta agua se reproduce por larvas. Aquí tenemos, por ejemplo, el langostino se reproduce en el mar, pasa su ciclo de larvario en el mar y luego crece en las marinas o en las marismas o en las salinas. Luego también en el mar hay animales fijos o sésiles, como los árboles. ¿Por qué? Porque la corriente les trae el agua, o sea, les trae el alimento, perdón. Y entonces tenemos pues esponjas, tenemos corales, tenemos gorgonios, son animales, no se mueven, pero pueden, como he dicho, traer la corriente y les trae el agua. Y estas especies, igual que los árboles, se llaman bioingenieras. ¿Por qué? Porque generan hábitat. Estas especies son importantes, luego hablaremos de ellas. Y luego las redes de alimento tróficas son más complejas que las terrestres. De hecho, por ejemplo, en la Tierra tenemos los vegetales, los herbívoros y los carnívoros, básicamente. Y de hecho nosotros nos alimentamos de herbívoros y de vegetales. No nos alimentamos de gatos, perros o leones, no de carnívoros. Sin embargo, en el mar tenemos el fitoplancton, que son los vegetales, tenemos el zooplancton, que son los animales pequeñitos, que a su vez sirven de alimento a las sardinas a los calamares y los calamares a los superdepredadores, tiburones. Y todo ello, al morir o al deshacerse sus cuerpos, alimentan a esos animales sésiles que les he dicho antes, esponjas, corales, volveré. ¿Por qué? Porque se alimentan de esos. Y otra curiosidad, como hemos dicho, en el mar nosotros nos alimentamos de carnívoros, sardina, calamar o atún o tiburón. Es la diferencia también en la tierra. En la tierra nos alimentamos de herbívoros, en el mar de carnívoros. El único herbívoro que nos alimentamos del mar es el mejillón.
que filtra el fitoplancton directamente. Otro punto importante, el triángulo migratorio de las especies marinas. Como he dicho antes, como tienen desarrollo larvario, hay una fase que las larvas flotan en el agua y son transportadas por las corrientes. Es decir, si tenemos la población de adultos en una determinada zona, en un momento del año se reúnen todos los adultos, machos y hembras, van a una zona a reproducirse, se generan los huevos y las larvas, al salir por grifes corriente, por una corriente pasiva, van a una zona donde tienen alimento que se llama nursery o de cría, y cuando crecen aquí al final pues se incorporan a la población de adultos porque ya son grandes, pueden nadar contra corriente, y es lo que se llama reclutamiento. O sea, es una zona en pesca se llama reclutamiento, es decir, nuevos peces que se incorporan a la población de adultos. Esto es muy importante porque quiero incidir después en ello. Tenemos el área de adultos, que es la trófica, donde comen. Tenemos el área de reproductores, que es donde se reproducen, es genética. Y tenemos el área de juveniles o cría, o el área de nursery. De hecho, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo que es del Atlántico, pero puede servir para cualquier especie. Luego pondremos el de las merluzas. Pero, por ejemplo, la platija, por ejemplo, en el Mar del Norte tiene la población de adultos, pero se va a reproducir al Canal de la Mancha. Hay una zona típica donde se concentran en primavera a reproducirse, y las larvas derivan al Wandersee en Holanda. ¿Qué pasa? Que los ingleses, holandeses y belgas y los holandeses han protegido estas dos zonas, porque protegiendo estas dos zonas siempre tienen platijas, porque protegen a los reproductores y protegen a los juveniles. Bien, otro concepto del mar es el poder de las abuelas. ¿Y qué pasa? Pues fácil. Nosotros, como mamíferos, tenemos una época de reproducción, somos fértiles a partir de una determinada edad, de la juventud, pero al llegar a otra determinada edad ya dejamos de reproducirnos. Sin embargo, los peces se reproducen toda la vida y cuanto más grandes son y más viejos, más huevos ponen. Por eso le digo yo el poder de las abuelas. Cuanto más abuela es una hembra, más fecundidad tiene. Es decir, en los peces es todo lo contrario. Cuando aumenta el tamaño, el número de huevos aumenta al mismo tiempo. O sea, no, al final del pez muere por enfermedad, senectud lógicamente, pero normalmente suele ser enfermedad porque pueden alcanzar tamaños grandes. Lo que pasa es que no los pesca antes. Es decir, que cuanto más mayores son, más fecundidad, más huevos, ojo, y más viabilidad. ¿Por qué? Porque genéticamente están más adaptados porque han defendido de enfermedades y de depredación. O sea, son huevos muy bien adaptados porque la hembra es la que se ha adaptado bien al ambiente, o sea, y pasa esos genes a su descendencia. Por ejemplo, tenemos el dentes, el dento que ustedes conocen. Bueno, pues al incrementar esta tasa de reproducción por los tamaños, protegiendo las tallas grandes, vamos a ver un ejemplo. Es decir, un dento de 12,5 kilos tiene la misma fecundidad que 212 hembras de un kilo. Es decir, protegiendo solamente una hembra de gran tamaño es lo mismo que proteger 212 hembras. Esas pueden ser pescadas. Con lo cual, esto viene a decir que si yo organizo una reserva marina de interés pesquero, lo que tengo que hacer es dónde se concentran los reproductores en una determinada época del año para proteger, pero ojo, hay grandes reproductores y pequeños reproductores. Los grandes reproductores van siempre a más profundidad, entonces es mejor coger una gran profundidad, a más profundidad, porque son más grandes que otra pequeña, que son pequeños. En fin, son conceptos que vamos aprendiendo sobre la marcha, ¿eh? Esto hace unos años no se sabía. Bien. Luego también hay especies que cambian de sexo. Por ejemplo, tenemos una especie amenazada aquí en España, que es la patela frugina, la patela gigante. Antes estaba en nuestras costas, ahora también está en Andalucía, en Alboraña, en las costas africanas. Bueno, pues esta patela grande es hembra, pero cuando es pequeñita es macho. ¿Qué pasa? Que el hombre captura siempre las grandes. Entonces hay una falta de hembras. ¿Qué se está haciendo ahora? Pues coger hembras de la isla de Alborán, que es una reserva marina y no se captura allí las lapas, y se trasplantan a la península, para que al menos haya hembras. En zonas de áreas marinas protegidas,
fuera al exterior las cogería. Son todos de las funciones de una reserva marina, proteger la vida en esa zona. Y lo mismo con el mero. El mero es al revés. Primero es hembra cuando es pequeñín y cuando es grande se hace macho. ¿Qué pasa? Que normalmente la falsa idea que tiene la gente es que, bueno, si es un pescador submarino y matan a los grandes, deja a los pequeños que sobrevivan. Sí, pero ojo, están matando al macho. Los pequeños son hembras. Pues bueno, si matas a un macho que se rodea de hembras, al final no se reproduce. O sea, que eso es otro concepto que las reservas marinas protegen, o sea, protegen el cambio de sexo. Y luego tenemos también el efecto necro. Los peces, al contrario que las personas, nosotros cuando queremos, con todo el debido respeto, hacer amor, queremos estar tranquilos y solos. Pues no, los peces cuanto más son mejor. Por eso el efecto discoteca que llaman. Entonces, cuanto más individuos hay, mayor reproducción. Es lógico porque se reproducen normalmente externamente, entonces sueltan el huevo externo y funciona. ¿Todo esto qué significa? Que dentro de una reserva marina, si yo protejo reproductores y protejo juveniles, todos esos juveniles o grandes que están dentro de la reserva salen al exterior, las larvas salen al exterior y repueblan la zona donde se están pescando. Con lo cual, tenemos siempre, podemos decir, un capital natural ahí dentro de la reserva marina que lo que hace es darnos un rédito al exterior. Y si no lo tocamos, siempre lo tocamos, como el dinero. Y por último, ¿qué vale más, un pez vivo o un pez muerto? Un mero, por ejemplo, un pescador submarino lo caza, por ejemplo, 10 kilos, un mero de 10 kilos, y a 30 euros el kilo son 300 euros. Si ese mero está vivo y está en una reserva marina, por ejemplo, en caso de Tabarca no tanto, pero en fin, normalmente se reciben 1000 buceadores al año, y un poder atractivo del mero es a los buceadores que quieren hacerse fotos, quieren verlo, etc. Normalmente un pescador se gana, echando por bajo, 10 euros, vamos a pensar, ese mero que tiene 10 kilos puede vivir otros 10 años, que normalmente suele ser 1 kilo por año, etc. Y eso supone 100.000 euros. O sea, que vivo vale 300 veces más. Y encima da descendencia. En fin, que son conceptos que ya conviene tenerlos en cuenta. Y ahora pasamos otra vez a esas especies sésiles que hemos hablado antes. En efecto, en el mar hay algas gigantes también, en Alborán las tenemos, aquí no tenemos tan grandes, tenemos otras pequeñitas que son también las del mismo papel, que son las especies bioingenieras, las especies sésiles, que son algas, macroalgas, fenerolas marinas, esponjas, corales, gorgones, zoos, ascidias, hay muchas. Los mejillones son también formadores de hábitat, las ostras también, porque están quietas. ¿Qué hacen? Que lo que hacen es que una superficie lisa donde se fija estos animales o estos vegetales incrementan la heterogeneidad. ¿Por qué? Porque es liso. Ya tiene 3 dimensiones, largo, ancho y alto. Ahí se fijan otros organismos, luego se incrementa la biodiversidad. Además, pueden tener especies que sirvan de alimento a otras especies, o esas mismas algas sirven de refugio a los juveniles para escapar. Pero ¿qué pasa? Que estos animales y estos vegetales son muy frágiles ante la amenaza humana. Son especies que nosotros llamamos estrategas de la K, o sea, de la supervivencia, pero que ante un impacto humano son las primeras que desaparecen, por lo cual son muy vulnerables. Aquí tenemos, por ejemplo, esta alga la tienen aquí en Torrevieja, la cistoseira. Ahora en primavera la verán, y al final de invierno también. Una especie típica. Es indicadora de aguas limpias. Esta forma bosques. Vamos a poner algunos ejemplos. En profundidad tenemos la Filariosis purpuracea, que es una laminaria, que la tenemos a partir de 30 metros de profundidad, en Torrevieja, bueno, todo el Mediterráneo. ¿Para qué sirven estos bosques de cistoseira? Pues aquí tenemos pequeñas viejas, que se llaman, que se sirven de protección a estas crías. Pero también los grandes depredadores, al saber que ya hay crías, hay pequeños peces que pueden servir de alimento, pues también
actúa como área trófica, con lo cual también atrae a grandes peces. Estos son los bosques de algas. Luego tenemos las praderas submarinas, que ya conocen, que son la Posidonia, la Cimolocía y la Zostera. Las tres están aquí en Torrevieja. Es el área típica de la pobre nácara, que está en peligro de desaparición, solamente está en el Mar Menor y en el Delta del Ebro actualmente por una enfermedad de un protozoo, pero en fin, esperemos que se recupere en un futuro. Es el hábitat del caballito de mar, es la zona de puesta de las sepias, es la zona nurserio de cría de pequeños meros, en este caso el DOT, y también es la zona de cría de los pequeños bentones. O sea que protegiendo la pradera de Posidonia, protegemos todas estas especies. Por eso, luego lanzo la idea de que el enfoque de las áreas marinas es ecosistémico, es decir, vamos a proteger el ecosistema porque así protegemos todas las especies que viven ahí. Y en este caso, como veis, si hay que proteger la nácara, pues por supuesto está protegida, hay que proteger el caballito de mar también, pero protegiendo la Posidonia, protegemos todas estas especies. Luego tenemos los fondos coralígenos, o sea, a partir de entre 0 metros, si hay una cueva, hay un fondo coralígeno hasta 100 metros de profundidad. Tenemos bosques de gorgonias, como ven son nombres evocadores, jardines de esponja. Aquí tenemos un bosque de gorgonias, las tenemos aquí enfrente, o tenemos un jardín de esponjas candelabro que hemos hablado antes. Esta zona, ¿qué sirve? Pues sirve para la reproducción de las langostas. Las langostas se utilizan en esta zona. Y también las cuevas, la cigarrera, o espardella, que la tenéis, vive en cuevas. O sea que estos hábitats son interesantes para proteger estas especies. Y también es una zona de puesta de calamar. Así que tenemos un área de puesta y áreas de reproducción de estas especies. Y luego tenemos los fondos de algas calcáreas libres. Son estas algas, son pequeñitas, pueden llegar a alcanzar el puño de la mano, y son algas rojas que se mueven por el fondo. O sea, actualmente solamente hay 2 bosques móviles en el mundo. Uno son los líquenes en Mongolia, que se mueven por el viento y generan bolitas de vegetales, y estas algas calcáreas que se mueven por el oleaje más por las corrientes. Son móviles. Y es lo que se denomina lechos de algas rojas calcáreas libres o manto de rodolitos. Rodolito significa piedra roja. En realidad son algas rojas calcáreas. Aquí tenemos un fondo de Tabarca. Hay especies curiosas, tenemos la piña de mar, en estos fondos son especies muy interesantes. Tenemos el erizo corazón púrpura, que es diferente a lo que tenemos en la costa. Y estos colores rosas que tenemos aquí son esas algas calcáreas. Y también es el hábitat de una especie que por desgracia se está volviendo rara, que es el hábitat o gata. En el mar tenemos la gata o pintarroja, que es la Pseudorhinus cunicula, pero tenemos también esta otra especie que se parece mucho, más grande, que es el gato del hábitat. Pues esta especie vive en estos fondos de rodolitos. Lo veía de por sí, y es una especie que suponemos que puede estar ya amenazada. Y también es una zona de cría de pulpo. Como son fondos que tienen muchos huecos en los talos de estas algas, ahí viven crustáceos, moluscos y todos los pulpos que se encanta esta zona para alimentarse, los pulpos jóvenes. Es una zona de serie de pulpos. Bien, ya hemos visto un poco a los actores. Vamos a pasar a los impactos sobre la vida. En el mar hay que pensar una cosa. El impacto depende de que ese hábitat o esa especie se recupere. No el tema de que se contamine, pero luego impacte en el hombre. En el hombre, de acuerdo, es un problema, pero no para el medio marino, como ahora veremos. Es decir, los peores impactos en el mar son los irreversibles, aquellos que ya no se vuelve a recuperar el hábitat o la especie. Es decir, una especie se pierde y ya no se vuelve a recuperar. Alteraciones físicas que destruyen el hábitat para siempre. Aquí tenemos las obras marítimas, los dragados, los puertos, los estribones, la vegetación de playas, la pesca de arrastre de fondo también. Y estamos ahora sufriendo cambios por
la presencia de especies tropicales que vienen del Mar Rojo o de la zona del Golfo de Guinea, en África. No sabemos lo que va a pasar con estas especies nuevas que llegan, más agresivas y que están compitiendo con las nuestras. Pero, en fin, también las reservas marinas pueden ser una especie de freno ante ellas. Y luego las reversibles son graves para nosotros, pero para la vida marina no. ¿Por qué? Porque al cabo de 2, 3, 4 años, si se frena el impacto, el mar vuelve a estar como estaba. El mar es muy generoso, o sea, esas larvas, millones de larvas que producen los organismos, sirven luego para colonizar una zona que ha sido degradada. Entonces, una sobrepesca, si se para la sobrepesca y se cierra esa zona a la pesca, al cabo de 2 o 3 años se recupera. El tema de la contaminación por aguas residuales, si ya no tenemos esa agua residual que llega al mar y establecemos depuradoras, también esa zona se puede recuperar. Los hidrocarburos, las mareas negras, nos llaman la atención. ¿Por qué? Porque destruyen la costa exactamente. Lo vemos, tiene un impacto mediático muy grande, pero al cabo de 5 años, en el caso del Prestige en Galicia, se recupera. ¿Por qué? Porque hay bacterias que se comen en los hidrocarburos. Y lo mismo digo de la eutrofización. Las mareas rojas, a veces se frena la venta de moluscos. ¿Por qué? Porque ha aparecido una marea roja porque son fitoplancton tóxicos. Pero esa marea roja pasa. Pero claro, si lo vemos nosotros, es un peligro. Las mareas verdes, ahora tenemos el problema del mar menor. Es una marea verde que en vez de producir una eutrofia, produce una distrofia, es lo peor. Pero bueno, si por fin se para ese vertido de nitratos, nitritos al mar menor, se va a recuperar. Tardará un tiempo, pero se va a recuperar en 3-5 años. El bloom de medusas, ¿es que es el cambio climático? No, siempre ha habido medusas. Lo que pasa es que el efecto informacional es mayor que antes. Pero todo esto no son graves para el medio marino, es normal. A nosotros sí, porque nos perjudica. La pérdida de especies es lo más grave que puede pasar en el mar, lógicamente, pero son muy raras. O sea, de hecho, solamente se tiene constancia de la vaca de Steller, que era una especie de vaca marina grande, como los manatíes. Tenía 15 metros y desapareció en el siglo XIX debido a los bañereros. También se tiene constancia del alca gigante en Islandia. A principios de siglo desapareció porque cogieron los 2 últimos huevos de una pareja reproductora. También se tiene constancia de que la foca del Caribe ha desaparecido completamente, porque se pensaba que estaba todavía vivo, pero no, la Monacus oriental, solo tenemos la foca monje en el Mediterráneo, y ha desaparecido. Pero en realidad todas las especies que ven son especies de origen terrestre. Los mamíferos son de origen terrestre, que tienen que respirar arriba, son fácilmente cazables, tienen que ir a tierra para reproducirse. Y la única especie marina que hay constancia de que sí que ha desaparecido es esta lapa, que desapareció a principios del siglo porque la especie Zostera marina, que es una fanerógama, donde vive esta lapa, desaparecía ahí de esa zona. Y ya no se pudo recuperar esta lapa. O sea que son raras la desaparición de especies. De acuerdo que no tenemos constancia del resto, pero lógicamente es más raro en el mar que en tierra la desaparición. Destrucción de la vida. Esta es la más importante. Pasan nosotros desapercibidos, ¿por qué? Porque la regeneración de playas nos interesa porque hay más playas. La creación de puertos deportivos, por supuesto, porque genera riqueza, pero claro, lo que no sabemos es que tenemos un regalo de la naturaleza cerca de la costa, que es la posidonia, los salgueros, que es lo que nos está protegiendo la costa. Si nos cargamos o destruimos esos salgueros, la erosión va a ser cada vez mayor y con el incremento del mar lo vamos a sufrir. De hecho, aquí tenemos una pradera de posidonia destruida por la acción de este puerto deportivo, que es el Costa Blanca de Alicante. Se hizo encima de una arrecife barrera de posidonia. Aquí está la arrecife barrera. Y aquí tenemos un ejemplo de la pérdida de 20 hectáreas de posidonia por costa regenerada, que se han perdido muchas más, o por puertos deportivos. Es la pérdida de 2.000 metros cúbicos de oxígeno al día. Es una planta de la que más oxígeno produce. Y abajo tenemos un fondo coralígeno, un fondo de esas gorgonias que hablamos antes, de especies sésiles, por el dragado del puerto de Alicante. Esto es una zona de barras rocosas. Tenemos otro de los puntos importantes, aunque no incide, porque claro, esto es muy intenso. Pero hay que proteger playas cuaternarias fósiles que tenemos paralelas a la costa,
que en la época de las glaciaciones estaban expuestas al aire y eran playas como las que tenemos ahora, con sus dunas. Al subir el nivel del mar, se litificaron, o sea, se convirtieron en roca y ahora las tenemos debajo del mar. A 20, 25, 35 metros, hasta 150 metros, formando paralelas. Y esos son oasis de vida, porque es roca en fondos de fango y de arena. Bueno, pues aquí tenemos lo que quedó después de ese dragado del puerto de Alicante. Desapareció. Queda alguna gorgonia por aquí, restos, y fue todo el fango. Esto, por suerte, ya no se realiza. Hay que hacer un estudio previo de impacto. Y la pesca de arrastre de fondo, que también conocen, pues en realidad aquí tenemos una pradera a 22 metros que parece pues como una autopista. O sea, ¿por qué? Porque han pasado el arte y las puertas, son como a cintas. De hecho, la Posidonia primitivamente podía llegar aquí hasta 40 metros de profundidad por la transparencia del agua. Ahora lo máximo que llega es a 30. Pero antiguamente, que los arrastreros se acercaban mucho a la costa, aquí tenemos un ejemplo, porque esto ya por suerte hay alguno ilegal todavía, pero ya están controlados por el AIS, o sea, el AIS y el ULES, el control del buque por cajas azules. Pero aquí tenemos una pradera a 22 metros, ya con síntomas de destrucción, pero es que a 28 prácticamente ha desaparecido. 28 metros. Solamente quedan los trazos de la puerta de arrastre. Esto era una pradera de Posidonia densa. De hecho, aquí tenemos un ejemplo, esto hacía tiempo, esta diapositiva, la cogí en un arrastrero hace unos 20 años. Pero sirve de ejemplo lo que podía hacer un arrastrero durante una hora arrastrando sobre Posidonia. Cogía 1 tonelada métrica de Posidonia para coger, pues eso, un poco especies de más. Y antes se hacía, y era normal, y no me decía, si no hago daño, si solamente voy cogiendo una planta que no se come, pero claro, luego nos hemos dado cuenta de que ese es el mejor regalo de la naturaleza que tenemos en el Mediterráneo, lo que hay que protegerlo. Y como digo, el 99% de los pescadores lo respetan, pero siempre hay alguno que si no le ven lo hace. Pero bueno, poco a poco. Y tenemos también los fondos coralígenos y demás, que hemos hablado antes, los fondos de especies sésiles y los rodolitos libres. También el arrastre impacta sobre ellos. Aquí tenemos este fondo después de un arrastre. Vienen los carroñeros, las estrellas de mar son carroñeras, los crustáceos, o los lechos de rodolitos. Vale, perdón. Y los lechos de rodolitos se ve también cómo pasan la puerta y generan como pasillos. Por las puertas de arrastre tenemos un lecho de rodolitos. Luego tenemos otro efecto que no podemos controlar, lo decimos ya. Uno puede decir, bueno, que es una especie invasora y la eliminamos. En tierra sí, porque se ve y la podemos cazar. O la podemos arrancar del suelo si es un vegetal. Pero en el mar es imposible. Una vez que llega, hay que habituarse a convivir con él. Tenemos aquí en Torrevieja el cangrejo azul. De hecho, tampoco es tan alarmante de momento esta situación, porque de cada 100 especies exóticas que llegan, porque cada día van llegando por los barcos, se establece la regla del 100. 90 de esas 100 especies se quedan en puertos. Por ejemplo, aquí tenemos esta especie de caracol que está en el puerto de Alicante nada más, en todo el Mediterráneo, y llegó en los años 70, pues ahí se ha quedado. Ella forma parte de los 90 especies que se quedan en zonas degradadas o puertos. Luego hay 9 especies que salen al exterior, que se naturalizan, es decir, se adaptan al ambiente y, como estas son las patatas de mar, pues a veces además son positivas. ¿Por qué? Porque generan hábitats, sirven alimento de peces, pero son positivas para nosotros. Pero sin embargo hay una especie de cada 100 que esa es invasora, y esa sí que es perjudicial para el hábitat y para las especies. Por ejemplo, tenemos especies invasoras. Una importante es esta especie de medusa, es un tenóforo parecido al pariente de las medusas, que es un gran depredador de las larvas de boquerón. Entonces, donde aparece la pesquería de boquerón puede comerse. Luego tenemos, esta sí que para mí es la más peligrosa, son los peces conejo.
los sigánidos. Son peces herbívoros que se alimentan de algas. Luego lo veremos. Luego tenemos los peces trompeta, también todos esos ya... Bueno, el pez conejo no ha llegado aquí todavía, ¿sabes? En el estrecho de Sicilia, está a punto de pasar, pero las barreras de corriente lo impiden. Este sí que lo tenemos aquí, que es el pez trompeta, que se alimenta de larvas y juveniles de meros y de dérmides. Y luego también tenemos el peligro de que nos vengan especies venenosas, como es el fungo, entre el Agostophilus ceratus. Ya lo tenemos aquí, lo que pasa es que fue explorado. Hace 4 años se pescó en Denia a 400 metros de profundidad. Pero es una especie que ya están avisando de que no hay que comerse, es venenoso. Es una especie que viene del mar Rojo. El caso de los peces conejo, aquí lo tenemos, hay 2 especies, esta es una de ellas, la más abundante. Les encantan, como os he dicho, las algas. Y tanto les gusta que, si esto es un bosque de cistoceínas que hemos hablado antes, tan importantes, cuando pasan los peces conejos quedan así. La roca pelada completamente. O sea, son unos herbívoros temibles. Y están ya a la puerta. ¿Qué pasa? Que bueno, estas especies están muy desarrolladas en el Mediterráneo oriental. Y como he dicho, llegan hasta el Canal de Sicilia. La biodiversidad del Mediterráneo oriental es mucho menor que la que tenemos aquí. Nosotros tenemos también la ventaja de que en invierno nuestras temperaturas bajan de 14 grados, que es una barrera térmica fundamental para las especies tropicales. Por debajo el invierno nos protege de esas invasiones. Pero ojo, en caso de que se produjeran, nosotros al tener mayor biodiversidad, nuestras especies pueden defenderse mejor contra las invasoras, al haber mayor biodiversidad. ¿Qué pasa? Que las reservas marinas, al tener más biodiversidad, porque están protegidas las zonas y no tienen impactos humanos, son verdaderos oasis de defensores de nuestras especies. Los reversibles que he comentado antes, pues en realidad los hidrocarburos al cabo de 5 años se recuperan, las aguas residuales, las mareas rojas, las mareas verdes también se recuperan, una vez el efecto desaparece. Los mucílagos también que encontramos a veces, además se está contaminando, etcétera, qué desastre. Pues no, estos mucílagos son diatomeas que desaparecen en el otoño siguiente. Y el monoculum de medusas, aunque es un peligro, lógicamente, para el turismo y para nosotros, pero son efectos, podemos decir, casuales. Cada vez más frecuentes, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque provienen de especies tropicales. Ahí ya tendría el efecto exotismo, como son las carabelas portuguesas. Luego tenemos el problema de la sobrepesca, es decir, tenemos especies, incluso estas especies tan comunes, la sardina y el boquerón suelen estar ahora en sobrepesca, la merluza, la bacaladilla y el salmonete también, no digamos de la gamba roja y de la cigala, y también el pez espada, el atún se está recuperando, el atún rojo ya se está recuperando. Todo eso que significa que hay un impacto muy grande. Si se establecen medidas para protegerlos, ese stock se puede recuperar, como dicen, de 3 y 5 años. Las áreas marinas protegidas también sirven para ello. Al final, después de todos estos desastres, ¿hay soluciones? Sí, lógicamente. Evitando la destrucción de los hábitats costeros, es decir, las obras marítimas, si no son imprescindibles, que no se hagan. Es decir, una organización integrada del litoral. La pesca de arrastre sí, porque aporta un alimento de alta calidad, pero en zonas determinadas para pescar, es decir, en fondos arenoso-fangosos, no entrando en praderas ni en roca. ¿Cómo se evita la sobrepesca? Con una gestión pesquera responsable, es decir, conociendo la biología de la especie, que es lo que hemos comentado antes, sobre todo sus migraciones, áreas de puesta y áreas de cría donde no se, y conociendo sobre todo el ecosistema, es decir, el enfoque ecosistémico. Con ello podemos ya entrar a las áreas marinas protegidas. ¿Por qué un enfoque ecosistémico? Porque, como lo repito otra vez, es que estas especies bioingenieras lo que generan es hábitats. Esos hábitats son lugares de reproducción, cría, protección y alimentación. En este caso encontramos los bosques de algas pardas, como tenemos aquí arriba, hemos visto las cistoceínas, que tenemos también. Tenemos la pradera de Posidonia oceánica, los algueros. Tenemos los bosques de Mongolia, que hemos hablado.
o tenemos los lechos de los monolitos. Y ojo, los bancos de coral profundos que luego tenemos. Y además, las áreas marinas protegidas evitan conflictos de uso. Cuando la costa está abierta para todo el mundo, se producen roturas de redes, se producen accidentes de buceadores con barcas, etc. Un área marina protegida lo que hace es organizar estos usos. De una forma, primero, proteger el ambiente, pero segundo, también proteger a la gente. Bien, un área marina protegida necesita una adecuada planificación, ver si verdaderamente es necesaria, pero ¿dónde va a ir? Una ordenación, es decir, que tenga una gestión y una vigilancia, y a esa gestión, además, que permita pues, una educación ambiental y una investigación. Aquí tenemos ejemplos en España y así. Tenemos, por ejemplo, la Reserva Marina del Parque Nacional Acantilado y Pinar de Barbate. Yo no sabía que existía una reserva marina, pero sí existe una milla marina protegida del mar. Pero allí no hay vigilancia, no hay información y es como si no existiera. Entonces, ante una situación así de que no hay vigilancia, no hay información, no hay un seguimiento de cómo funciona, lo mejor es no crearlo. Porque a veces, si no se dice nada, pasa desapercibida. En el momento que tú llamas la atención, si vamos a hacer una reserva marina allí, automáticamente si se hace por algo. Si no dices nada, se queda puesto. O sea, el factor atracción es muy grande. ¿Qué pasa? Que en estos casos la elección es más política que científica. Hay que hacer reservas marinas, venga, vamos a hacerlo, no. Hasta que no tengamos un conocimiento claro, no se hace. ¿Por qué? Porque al final falta tiempo. Las reservas marinas suelen ser caras, porque necesitas vigilancia, necesitas información y estudios sobre el terreno, no se hacen sobre una carta marina. Y además, eso sí, salen en prensa, todo el mundo está, pero son víctimas de su propio éxito. Al cabo de unas semanas, unos meses, si allí no se hace nada, desapareció esa reserva marina y solamente están en lo que nosotros llamamos reservas de papel. Con lo cual, hay que planificar, hay que ordenar y hay que gestionar. La planificación necesita un soporte científico, un soporte socioeconómico. El voluntarismo y los voluntarios se pueden utilizar, pero hasta cierto punto, si esto queremos que tenga continuidad, tiene que tener un soporte económico y, lógicamente, que tenga un soporte legal y administrativo. España es uno de los países también de la vanguardia en protección del mar. Tenemos muy buenas leyes en tema de protección marina. Con lo cual, estos tres pilares están interconectados. Entonces, para cualquier estudio que queramos hacer de un área marina protegida, tenemos que tener el componente natural, estudiar las especies, los hábitats y los ecosistemas, saber el componente socioeconómico, es decir, qué usos tiene la zona, turístico, pesquero, qué necesidades futuras puede tener, y el componente gestor, es decir, el apoyo de las administraciones y el soporte legal. Soporte científico, no hace falta mucha infraestructura, de hecho, pues vamos a encontrar especies de interés pesquero seguro que en la zona. Sea zona de puesta de... Estos son ilegales, esto es un mercado de túnez. Esta especie es ilegal porque tiene huevos. Aquí no se ve, pero bueno, podemos saber dónde están las zonas de los reproductores, hablando con los pescadores, buceando, etc. Especies de interés conservacionista, todos hemos hablado antes de especies bioingenieras, entran dentro de esta lista. Especies vulnerables que son cogidas por los buceadores, etc. O sea, especies que puedan ser objeto de protección encontrados. Y que hayan hábitos complejos, es decir, que haya elevada biodiversidad. Y además hay que hacer, fundamental, un mapeo del fondo, porque eso es lo que nos va a permitir después establecer los límites de la reserva y qué hábitat vamos a proteger. Voy a ir rápido porque el soporte socioeconómico es importante porque la población local tiene que apoyar la idea. Si va en contra de la población local, una reserva marina no funciona. Lógicamente hay que considerar la actividad pesquera y también el ocio y turismo. En nuestro Mediterráneo, los dos pilares básicos, sobre todo, es el turismo y luego la pesca. En España tenemos ya unas 24 reservas marinas de interés pesquero, de las cuales 5 son de gestión
totalmente estatal del mapa del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 13 son compartidas con las autonomías. ¿Por qué? Porque ya, el mar, como saben, pues está dividido entre aguas interiores y exteriores. Aguas interiores pertenecen a la autonomía y las exteriores al Estado. Esas aguas interiores en realidad vienen por lo que se llaman líneas de bases rectas, que para establecer el mar territorial, lógicamente el mar territorial a 12 millas, que es lo que tenemos ahora, no sigue el perfil de la costa exactamente, sigue líneas rectas. Y esas líneas rectas se establecen entre campos. Por eso, por ejemplo, el caso de Torrevieja tiene las Islas Hormigas van a la isla de Tabarca, o sea que la zona entre las Islas Hormigas y la isla de Tabarca, esa zona interior de aguas, esas son de la Comunidad Autónoma Valenciana. Bueno, perdón, hemos dicho, y de Estado autonómico una, 7. Hay muchas diferencias entre las áreas marinas protegidas, no todas. Cada área marina protegida es diferente. Es decir, es un caso particular. De hecho, puede estar cerca de la costa, entonces la presión turística es alta. Caso de Tabarca, que tenemos las Islas Medas, que reciben 1000 buceadores al día. Aquí tenemos la isla de Alborán en mitad del mar, que está solamente habitada por militares. Tenemos las Islas Columbretes, tenemos la isla de Cabrera. Esos son sitios ideales, podemos decir, ¿por qué? Porque no hay presión turística, no hay gente aquí. Sin embargo, nuestros rectos están precisamente aquí, en las zonas que son visitadas y además muy altamente presionadas por el turismo. Y luego tenemos las alejadas y sin población que están en alta mar. ¿Qué pasa? Que la complejidad de ordenación, lógicamente, la C, que están cerca de la costa, es muy superior, más compleja que las de alta mar. Bien, tamaños hay todos los que queramos, las hay. Desde, como veis, 41 millones de hectáreas, que es la más grande del mundo, que otras islas en el Pacífico, hasta 1 hectárea en Mónaco. A partir de ahí se establecen los tamaños. Tamaño medio en general a nivel mundial son 1.600 hectáreas. Tamaño muy pequeño, de 1 a 100 hectáreas, desde el punto de vista biológico no son operativas, o sea, no protegen una población importante, pero se utilizan para experiencias con arrecifes artificiales, esto es un arrecife para coral rojo. Pueden ser lugares de atracción de buceadores, con lo cual eliminas la presión en otras zonas, pero lógicamente hay sobrefinanciación. Aquí tenemos, por ejemplo, en España tenemos una muy pequeñita que es en el puerto de Tarragona, que es un parque subacuático para buceadores, donde hay un barco y lo consideran parque subacuático. Luego tenemos el tamaño pequeño, entre 100 y 1000 hectáreas. En este caso sí que pueden ser operativas para especies móviles con áreas de nidificación y cría. Es decir, si tenemos una zona donde está la foca monja, va a procrear, no aquí en nuestra costa, que ya ha desaparecido, pero por ejemplo, si en un futuro se reintrodujera, pues aquellas cuevas donde vivían se protegen y ahí están los juveniles. Luego eso se protege con muy poca extensión. La zona donde van a criar las aves. Por ejemplo, aquí tenemos el Paíño. El Paíño en Tabarca hay una isla, el islote de la Galera, supongo que lo conocerán, pues ahí es una zona de cría de paíño. Pues ese islote se protege y tiene unos 50 metros cuadrados. La zona de nidificación de tortugas, ahora por suerte ya están nidificando en nuestra costa. Si se protege esa playa en la época de reproducción, se protege la especie. O el caso de las nácaras. Las nácaras dan larvas, pero se dispersan muy poco. O el caso del caballito de mar. El caballito de mar, la hembra pone los huevos en el macho y parece como un caso de mimadismo. Estas especies que tienen lugares muy concretos de nidificar se pueden proteger con áreas pequeñas. Pinnípedos, aves, sesiles o sedentarios, desarrollo embrionario directo, los juveniles aeronados, por ejemplo, pues, los caballitos de mar, etc. Tamaño medio entre 100 y 1000 hectáreas, tenemos aquí un ejemplo en el Cabo San Antonio. Hay escasas, se protegen las especies marinas, pero hay escasa exportación de biomasa porque es pequeñito. Y la repoblación pesquera es limitada. Sin embargo, entre 1000 y 10.000 hectáreas, aquí ya estamos hablando de cierto tamaño. Tabarca tiene unas 2000 hectáreas. Ya estamos hablando de que podemos proteger reproductores
que tienen unas zonas de concentración para reproducirse, como los meros, las langostas o las cigarras de mar, y las zonas de puesta de calamar. Con esto ya estamos protegiendo especies a un nivel ya más alto, y especies de interés conocido. Son especies de desarrollo indirecto, y por ejemplo pues tenemos aquí los grandes serránidos, los meros, los déntones, los espinos en la corva y los crustáceos de campo, que son la langosta y la cigarra de mar. Y especies con movimientos muy localizados. Y en algunos casos, las zonas de desarrollo directo son las, por ejemplo, cefalópodos. Tamaño mediano, pues ya son aquellas especies que se mueven en toda la plataforma continental, es decir, entre 50 y 200 metros de profundidad. Y aquí tenemos el desarrollo indirecto, el alvario, y son especies de fondos blandos. Por ejemplo, pues el salamete de tefango, la merluza, los peces planos, y los de tamaño grande, por encima de 1 millón de hectáreas, bueno, de 100.000 hectáreas, perdón, ya son para especies grandemente móviles. Las migratorias, con amplias zonas de cría y de reproducción, en este caso pues el tiburón, el atún, los cetáceos. Eso ya, en realidad, pues requieren zonas ya muy grandes. En este caso tenemos una zona de protección del atún, de reproducción entre las Baleares, enfrente de Alicante, y el Cabo de Palos, entre abril y julio, porque es el momento en que se reproducen los atunes. Es un área marina protegida, pero temporal en este momento. Bien, ya vamos acabando. ¿Cuál es el plan de la filosofía que hemos aplicado a las reservas marinas? Porque cuando empezaron hace 35 años, cuando empezó en el 80, no había ninguna guía para orientarnos en el mar de qué tendríamos que hacer, pero estaban las reservas de la biosfera de la UNESCO. Esas reservas de la biosfera de la UNESCO tienen tres puntos importantes, que son una función de conservación, que es, lógicamente, quiero hacer una reserva marina o un área marina protegida, y hay que conservar y proteger las especies, y ojo, repito, los hábitats. Entonces, protegiendo los hábitats, proteges especies y la diversidad genética, etc. Pero ojo, tú puedes hacer la reserva marina, pero necesitas lo que se llama una función logística. Es decir, que necesita una vigilancia, necesita una información, necesita una educación, porque esa área protegida tú la vas a hacer, pero tiene que ser conocida por el público en general. Tiene que aprender, tiene que ser un foco de desarrollo de la protección ambiental. Y por último, y también muy importante, es la función de desarrollo. Es decir, como he dicho antes, en el Mediterráneo es imposible hacer reservas totalmente cerradas y que no entre nadie. Imposible. Además, tendríamos en contra, lógicamente, al sector pesquero y al sector turístico. Con lo cual, hay que aplicar una cierta flexibilidad para que o sea, que tú puedas permitir esas actividades de bajo impacto, que se llama ecoturismo, y también una pesca artesanal sostenible. Y voy a saltarme una serie de diapositivas que tenía y voy a incidir ya en las últimas, que era la más importante. Porque ponía el caso de Navarra, pero bueno, ya lo conocen. Y ahora nos enfrentamos a nuevos retos. ¿Por qué? Porque ya tenemos desarrolladas más áreas marinas costeras. A nivel del Mediterráneo ya hay unas 250 áreas marinas. En España hemos dicho que hay 24, con lo cual tenemos nuevos retos. ¿Cuáles son los nuevos retos? Generar áreas marinas protegidas de alta mar, no de costa, de alta mar. Pero también hacer áreas marinas protegidas en núcleos urbanos, porque la gran mayoría de esas áreas marinas protegidas pueden tener un pequeño núcleo urbano, pero están en zonas sin ninguna presión, apenas. Con lo cual, en el caso de las reservas marinas de alta mar, ahora actualmente tenemos 4 proyectos, de los cuales en 2 ya estamos trabajando. Tenemos la Roca de los Felius en Javia, y enfrente de aquí, de Torrevieja, tenemos el Planazo, el Pisclas y el Seco de Pau, como futuras áreas marinas protegidas de alta mar. Son zonas
de interés pesquero, pero para la pesca de arrastre, no artesana. Entonces encontramos en la plataforma continental exterior entre 50 y 200 metros de profundidad y en talud superior entre 200 y 600 metros de profundidad. Aquí en la zonación, en realidad no hay tres zonas, como comentábamos antes, de protección integral, amortiguación o multiuso. Aquí en realidad hay dos. Hay que proteger una zona integral, siempre tiene que tener una zona integral. ¿Por qué? Porque ahí es donde se concentran los reproductores o los alevines y los alevines, con lo cual esto es lo que se denomina zona refugio de grandes reproductores. Y una zona de amortiguación donde se permita una pesca artesanal que sea selectiva. Y aquí tenemos el caso de la merluza. La merluza, cuando los grandes reproductores están entre 200 y 400 metros de profundidad, los pequeños reproductores se encuentran en esta zona. Cuando se reproducen, las larvas van a la costa y conforme van aumentando de edad se van yendo a incorporar a la población de adultos. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahora? Estamos protegiendo los juveniles con vedas espaciotemporales para el arrastre entre mayo y septiembre, porque ahí están los juveniles en fondos entre 60 y 100 metros de profundidad. Y ahora lo que estamos intentando, llegar con los pescadores, porque cuesta mucho, pero bueno, en ello estamos, de que no hace falta proteger a todos los reproductores. Con que protejamos a aquellos grandes reproductores entre 200 y 400 metros, ya tenemos garantizada la población. ¿Por qué? Porque esos grandes reproductores, como he dicho antes, pueden dar cantidad de huevos con una gran capacidad de supervivencia. En ello estamos con los cañones y montes submarinos. Es decir, aquí encontramos también bosques de gorgonias. Esta es una isidiera, es el coral bambú. Aquí tenemos la gamba roja, le encanta y se protege, está a 500 metros de profundidad. Tenemos los bancos de corales blancos, aquí los tenemos, están entre 300 y 700 metros de profundidad. Es una zona de merluza, de cigala y de gamba roja. Aquí tenemos la cigala. Pero ahora, ya para terminar, así, ya no sé, porque si no acabamos tanto. Las AMPs en zonas urbanas. ¿Qué sitio hemos cogido? Pues donde están ustedes, Torrevieja. ¿Por qué? Porque nos llamó mucho la atención de lo bien conservado, a pesar de la presión turística que hay al lado de la costa, del medio marino está muy bien conservado. O sea, todas esas especies que hemos comentado antes, gran parte de ellas se encuentran en fondos entre 0 y 20 metros de profundidad, con lo cual tenemos garantizado que al menos el medio marino sigue todavía respetado. O sea, no existe una fuerte contaminación residual, existe por parte de la gente que va a la costa un cierto respeto por no arrancar cosas, y eso nos ha servido para promover Torrevieja como un ejemplo de área verde. Como he dicho, está todavía en proyecto, ya ha habido contactos con el ayuntamiento, pero en fin, sigue solo. En este caso, pues dos áreas marinas, una en Torrevieja y otra también en Torrevieja y en Orihuela. Esto está promovido por la Generalitat Valenciana, porque son aguas, como he dicho antes, interiores. Van a hacerse dos áreas marinas protegidas, una entre el Cabo Cervera y la Punta Saladet, y otra entre Punta Prima con la Cala Ferris y la Cala Mosca de Orihuela. ¿Por qué? Porque hemos visto que esta zona tiene las cornisas de vermétidos. Estos son algas calcáreas muy desarrolladas, son una especie protegida, aquí está muy bien desarrollada, sobre todo en Punta Prima. Los bosques de cistoseida litorales que hemos comentado antes. Hay pequeños bosques de gorgonias en la zona del Salaret y toda esa zona de cuevas. Hay muchas cuevas interesantes. Hay una buena pradera de Posidonia y hay una buena pradera de Cimolocea, que es otra alfarero más grande. Y aquí tenemos la valoración de todas las comunidades. Por lo cual, como he dicho antes, las zonas propuestas, la zona norte va a ser entre Cabo Cervera y la Punta Salaret, que está aquí, bueno, un poquito de esta zona. Es una zona que va a ser de interés pesquero porque ahí abundan los juveniles, hemos visto, de peces. Y la zona sur, que va a ser de especial protección, que va a llegar desde Cala Ferris, que está aquí, Punta Prima, y luego la zona
de calamosta. Bien, y ya al fin es no solamente hay que proteger las especies y los hábitats en el mar, pero hay que proteger también a José de Estipi y su hijo, que lo tenemos. Es un pescador de palangre de Tabarga. Entonces, hay que tenerlo en cuenta porque también es una especie en peligro de extinción, si no hacemos ese orden. Bueno, muchas gracias.